Hoy tenemos el gusto de conversar con Hernán Gómez Gruera, politólogo, periodista y analista reconocido por su mirada crítica y su capacidad para generar diálogo en tiempos de polarización. Su último libro, El Ministro del Poder, es una obra que examina los equilibrios y desequilibrios dentro de la política mexicana contemporánea. Bienvenido, Hernán, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Hola Luis, hola Tero, ¿cómo están? Mucho gusto y gracias por la invitación. Hernán, qué honor tenerte aquí, qué gusto. Somos fans y me encanta cuando hay gente en este país que habla abiertamente las cosas que a veces están muy ocultos. Así que un gusto tenerte aquí hoy. Gracias. Qué bueno. Y mira, vamos a empezar con la pregunta muy personal, pero es la que me gusta hacer. Y básicamente la pregunta es, ¿por qué eres lo que eres? Pues yo creo que por culpa de mis papás, en gran medida. Muy bien, Yo vengo de una familia de migrantes, muy políticos, pero al mismo tiempo muy cuestionadores de cualquier forma de status quo. Creo que también gente creativa en general. Mi padre es fotógrafo, mi madre es también artista, hace ropa, pero siempre creo que toda mi familia ha sido muy creativa. Tengo una abuela que fue pintora, en fin, como que creo que eso, la familia de la que uno viene influye en muchas cosas. Y me parece claro. que por culpa de mis papás, yo diría, Un, soy lo un que soy. entorno creativo se me hace, suena mucho eso, ¿no? Sí. Qué padre. No, qué bueno, qué bueno. Me encantó la respuesta. Y bueno, tienes tú un doctorado pues has trabajado en organismos internacionales, pero elegiste dedicarte al periodismo de denuncia, análisis político. Entonces, mi pregunta que te quiero hacer es, ¿qué te motiva a dejar el rigor académico por la trinchera mediática y qué herramienta de tu formación internacional consideras que es lo más útil para analizar al México de hoy? Es que no siento que haya yo dejado el rigor académico para dedicarme al periodismo. Más bien yo te diría, yo siempre quise ser periodista, siempre me quise dedicar a eso. Lamentablemente, a veces uno quiere algo en la vida y la vida misma te lleva por otros caminos. No siempre consigues trabajar y vivir de lo que quisieras. Entonces, pues la vida te va llevando hacia ciertas posibilidades, búsquedas, y en esa medida pues yo exploré la vía académica, hice un doctorado, luego un postdoctorado, luego entré a un instituto de investigación, pero también trabajé para organismos internacionales, también trabajé en algún momento para algún partido político, para el gobierno, en fin. Sí, has Hice estado, muchas cosas. con Argentina, estuviste en todos lados, te has movido muchísimo. Trabajé en Argentina, trabajé en la FAO, trabajé, en fin. Pero siempre la verdad es que quise llegar al periodismo y por suerte lo pude hacer a partir del 2019 más o menos, que creo que entraron voces nuevas, los medios necesitaban cambiar las voces que estaban, que se escuchaban, que se veían en los medios y creo que ahí hubo una oportunidad que yo de alguna forma aproveché y ahí es que entré a dedicarme más a la investigación periodística y al análisis político más de lleno, que Qué eran bien. cosas que hacía, pero no me dedicaba exclusivamente a eso. Ya, Y yo no diría que dejé de lado el rigor académico, yo más bien he tratado de llevar ese rigor, quizás no tan académico, pero ese mismo rigor llevarlo al trabajo de análisis y de investigación periodística en la medida de lo posible, obviamente. claro. Me gusta eso. Qué bueno. Una pregunta de truco y me encantó tu respuesta. Qué bueno que no la has soltado, más bien unir fuerzas y a sacar el mejor lado de ambas cosas, ¿no? Claro. Súper. Bueno, justo con tu respuesta que fue muy atinada, quiero preguntarte que, bueno, pues, obviamente a través de toda tu carrera, las muchas cosas que has analizado procesos políticos muy complejos y sus impactos sociales, ¿no? Y quería preguntar, en tu opinión, ¿qué papel juegan la memoria histórica y la narrativa en cómo entendemos la política hoy? La memoria histórica ¿Qué y papel la juega y narrativa. la narrativa de cómo entendemos la política? Pues yo creo que no se puede entender nunca.
el presente sin el pasado. De hecho, decía William Faulkner que el pasado no existe y que ni siquiera es pasado. Sí, Somos, el pasado de alguna forma es presente. Y correcto. yo creo que tratar de negar la historia es imposible porque el de dónde venimos, digo, yo empecé diciendo cuando me preguntaste por qué eres lo que eres, cité a mis padres y a mi familia y yo creo que eso habla de que uno no se inventa a sí mismo de un día para otro y tampoco las sociedades se inventan a sí mismas de un día para otro, sino que es importante saber de dónde vienes para saber dónde estás hoy y hacia dónde vas. Claro, Y eso es la narrativa, de alguna forma, es tratar de darle sentido a esa búsqueda de que a veces no tiene sentido aparente, pero hay que, pero siempre estamos en una permanente búsqueda de darle sentido a las cosas. claro, claro. Qué buena respuesta y me encantó lo que dijiste, eso de la memoria histórica siendo actualmente el presente, porque como sabemos, y estoy de acuerdo contigo en el sentido de que la historia, la memoria es simplemente recordando, recontando la historia de nuevo, ¿no? Entonces es cada vez actualizado con nuevas opiniones y cosas mientras más seguido lo recordamos, ¿no? Así es. Es complejo. Qué padre. Y bueno, te quería preguntar, en tu libro, El Ministro del Poder, creo que se percibe una mirada muy crítica, documentada sobre las dinámicas del poder político en México. Y te quería preguntar, ¿qué suele ser el detonante de tus libros? ¿Es la indignación, la curiosidad por entenderlo mejor o simplemente una historia que no te dejó dormir? O sea, ¿cuál es tu detonante principal? Todo eso yo creo. Muy bien. En el caso de los dos últimos libros, yo sabía que si no los escribía yo, nadie más los iba a escribir. Ya, Que de pronto yo dije, ay, sobre todo el primero, Traición en Palacio, era como pesado de ponerse a escribir eso. Y yo sabía que iba a tener consecuencias, pero tal vez también me di cuenta que alguien lo tenía que hacer y de hecho busqué convencer a algunas personas para que ellos lo hicieran y yo darles la información o para que lo escribiéramos juntos, pero tampoco encontré nadie que se interesara en hacerlo. Y bueno, en esa medida fue como una idea, una sensación de esto tiene que saberse, esto tiene que conocerse. ya. Y yo sabía que yo podía contar bien esas historias al final. E insisto, si no las escribía yo, creo que nadie más las hubiera escrito. Me encanta, me encanta. Fuiste el más valiente y nadie más se atrevió, tal vez. Quizás, no sé, o no vieron la importancia, Claro. o no lo sé. Muy bien, pues aquí en nuestro programa en Narrativas Creativas a nosotros nos interesa muchísimo cómo se construyen las historias, ¿no? Y tú como analista de la vida pública, ¿cuál crees que es la narrativa política más poderosa o peligrosa que opera actualmente en México? Si tuvieras que escoger solo uno, a lo mejor hay más de uno, pero ¿cuál crees que es la narrativa más poderosa o peligrosa? Pues la de que estamos, la de que la explicación de lo que es México se agota en dos visiones del mundo enfrentadas. Ok, Y que todo se limita a eso y que todo se reduce a eso y que incluso la simple noción de que un hecho es verdadero o falso ya, depende de quién lo diga y en qué bando esté. Yo creo que esa es de las más nocivas porque pues reduce mucho la complejidad, la riqueza, la diversidad de lo que somos a dos visiones del mundo enfrentadas, que si bien son muy importantes, y yo te diría que si me tengo que alinear a una de ellas, me alinearía siempre a la visión más cercana a la izquierda, no sé si a la 4T, pero sí a la izquierda, pero creo que hay muchas cosas de la realidad que no se explican y no se limitan a eso y no sirven para entender el país sí, que en el que vivimos. sí. Yo creo que esa Qué, sería. qué bueno, sí, digo, yo como te mencioné antes de que empezamos a grabar, pues te mencioné, yo soy de Finlandia, un país absolutamente socialista, Fíjate. por donde, o sea, todo el mundo piensa de Finlandia es muy avanzado, la educación increíble, o sea, sí, pero es un país socialista donde el gobierno cuida a cada persona,
salud pública es gratis, el mejor educación es gratis, todo es gratis, pero pagamos altos impuestos, ¿no? Funciona No es maravillosamente gratis, bien. no Bueno, es no es gratis. gratis, pero ves cuando pagas impuestos altos, ves literalmente dónde ponen el dinero y está trabajando para ti y lo sientes. Entonces, ese creo que es la gran diferencia de también el malentendido de el miedo absurdo de, ay, el socialismo es malo, ¿no? El socialismo es maravilloso cuando se hace bien, ¿verdad? Entonces, el punto es quién lo maneja, ¿no? Bueno, yo creo que la socialdemocracia de los países escandinavos ha dado pues resultados bastante positivos y Sí, me parece que el hecho de exigir, o sea, de que uno pague impuestos y que exista la inculcado en la sociedad que es positivo pagar impuestos, sí, hace que haya un sentido de exigencia mayor y que además que nos comprometamos todos con lo público mucho más. Yo creo que eso nos haría muy bien porque en nuestro país hay una idea de que para qué pagar impuestos, los grandes empresarios presumen no pagar impuestos, están buscando todo el tiempo cómo evadirlos, cómo ampararse para no pagarlos o cómo patear la bolita para estar, digamos, procrastinando en el pago de impuestos. Y todo eso yo creo que es muy nocivo, pero también se explica en gran medida, pues porque no sentimos que lo público se use en nuestro beneficio. claro, Y yo claro. creo que es una cultura que tiene que cambiar profundamente. Sí, no, muy bien. Estamos totalmente de acuerdo. Y digo, algo que me encanta mucho de tu trabajo, Hernán, es justamente que te basas mucho en los números, en las datas, a las cosas hechos reales y no solo una narrativa política, un constructo eh, imaginario, ¿no? Eso te quería felicitar por eso. Y Gracias. también preguntarte de que, pues, entre todas estas miles de historias humanas que hay detrás de los números o de la data, ¿hay alguna historia que te ha marcado mucho en tu trabajo que a lo mejor no aparece en los titulares o en tus libros? ¿Algo que te haya realmente cambiado la vida o te haya guiado demasiado? ¿Hay algo o no nos quieres contar? Este, híjole, tendría que ¿Por dónde pensar. empezar? A ver si me puedes dar una pista de por Uf, dónde. es buena. No, pero yo creo que digo, ya me contestaste en el sentido que te cuesta mucho captar una sola particularidad. O sea, creo que hay muchos efectos que te han guiado. Entonces, no te preocupes. Más bien te quiero preguntar entonces, ¿qué estás creando ahora? Fíjate que llevo un rato sin crear nada, en un, como impasse creativo, donde, pero también pienso que está bueno quedarse callado un rato. No siempre hay que estar hablando y si no tienes algo interesante que decir, pues hablar poco. Entonces, ahorita justo estaba leyendo un libro de, que se llama Vida Contemplativa de un filósofo coreano, que es de los filósofos más leídos en la actualidad. Me gustaría acordarme el nombre, pero es esos nombres muy difíciles de acordarte. Son libros pequeños, muy Okay. accesibles, muy profundos en sus reflexiones. Y he estado leyendo los libros de este filósofo coreano que han sido muy significativos para mí porque vivimos en una época de mucho ruido, de mucha competencia constante, donde tenemos una actividad frenética, donde estamos todo el tiempo bombardeados por un montón de información, Sí, pero no necesariamente información relevante, pero sí una especie de ruido enorme que no nos deja pensar ni reflexionar demasiado sobre las cosas realmente importantes. súper. De Entonces, acuerdo. a mí me gustaría pues ver hacia dónde me llevan esas reflexiones y ya cuando me lleven a algún lado que valga la pena, les cuento de qué va. Genial, genial, me Pero encanta. Y esa, voy a hacer algo, pero todavía no sé. perfecto. Estás entonces filosofando y eso a mí me encanta personalmente también como filósofo clínico que soy. Y vamos a anotar en este programa tu recomendación del libro va a ser El filósofo coreano, que vamos a investigar quién es y lo vamos a publicar en las redes cuando salga tu entrevista. Así que agradecemos. Luis, ¿tú tenías alguna pregunta para Hernán? Sí, antes de despedirnos, Hernán, quisiera hacerte bueno, algunas preguntas rápidas para cerrar con algo más ligero. Aquí se trata de contestar algo breve.
Por ejemplo, tú has tenido la capacidad de ser crítico a pesar de que apoyas o apoyabas en algún momento a ciertos partidos políticos. ¿Por qué crees que sea tan difícil en la actualidad tener esa dualidad, ser crítico pero también simpatizante dentro de los partidos políticos? Ah, bueno, déjenme decirles que el filósofo se llama Byung-Chul Han Ok. y tiene unos textos maravillosos, ¿eh? Además de este que ya mencioné, tiene otro que se llama La Sociedad del Cansancio, que es muy, muy bueno, ese ya lo leí. Son libros fáciles de leer, cortos, eh, pero no por ello menos profundos, ¿eh? No hace falta ser muy rebuscado en las palabras ni en el análisis para decir cosas que realmente valgan la pena. Tiene otro Súper. que se llama Infocracia, que es como estamos en una sociedad de, bueno, sujetos a permanentes invenciones de información, cosas que no son ciertas. Otro que se llama No Cosas, en fin, se los recomiendo mucho. Genial. Muchas gracias, Hernán. Y de la Ahora, pregunta que me hacía Luis, em, pues yo creo que porque por la dinámica de los medios y las redes sociales, se ha creado como una idea de que el periodista necesariamente tiene que ser un militante. Y a mí sí me gusta que los informadores asuman posturas políticas e ideológicas claras. No creo en la neutralidad ni en la objetividad. Sí creo que uno debe tratar de ser ecuánime, pero eso no significa que la veracidad o no de los hechos dependa de nuestra opinión o de nuestra postura política. Y se ha generado una idea donde el que apoya una causa política, y especialmente pasa con la 4T, si tú eres simpatizante de la 4T, tienes que comportarte como un soldado, porque cualquier cosa que se salga de esa lógica, entonces le está haciendo el juego al adversario, o está siendo un traidor, o eres visto como un enemigo. Esa es de las cosas que a mí más me preocupan, y me preocupan porque veo gente simpatizantes de la 4T muy pensantes, que han terminado cayendo en esa lógica. mm, Es como si no, como si dejaran de hacer eso, dejarían de aparecer en la foto. Y eso les preocupa y les obsesiona. O dejarían de estar en los espacios en los que quieren estar, porque están ahí porque son una cuota. Porque hoy los medios tienen que tener cuota de 4T, cuota anti 4T, y si tú no estás en esa lógica de lo que se espera del que es 4T o del que es anti 4T, entonces te desdibujas o no existes y te terminan o sacando de esos espacios o te condenas tú mismo a la irrelevancia. claro. Entonces yo me doy cuenta porque hablo en privado con muchas de estas personas, simpatizantes que son críticos de la 4T en privado, pero que en público se callan sus críticas y sus comentarios. Y eso Sí, me creo, parece muy triste porque creo que no están siendo honestos ni honestas intelectualmente. sí, Súper. así es. Digo, de hecho, creo que es algo que ha permeado en la sociedad, haciendo que todos seamos en cierta manera fanáticos ya. Ya no vemos a veces a un partido político como un partido político, sino lo vemos como un equipo de fútbol, como un gusto, porque tienes que estar 100% de acuerdo y creo que es algo que nos afecta. Pero creo que tenías una pregunta más. No, yo la verdad, con eso me encantaría cerrar porque creo que el tema de no dejarnos guiar, no tener que ser bipolar, no tener que tomar un lado o el otro, abrir más la conversación, tener puntos de vista diferentes, permitir la narrativa que cuestiona, que critica y no encerrarnos a un solo punto de vista o dos. Híjole, eso es lo que hace mucha falta y tenemos que seguir Así levantando la es. mano, ¿no? Y no encerrarnos en nuestras certezas, porque también creo que hay que dudar incluso de las cosas que pensábamos antes. A veces se piensa que el que pone en duda lo que ha dicho antes está siendo inconsistente o está cambiando de bando. Y no, dudar es de sabios y reconocer que pensabas una cosa y luego pues lo has repensado y ahora has cambiado alguna de tus opiniones, es bueno decirlo, es bueno reconocerlo
Claro, es más valioso cuando esa persona explica por qué modificó su posición, por qué llegó a una conclusión diferente, que cuando simplemente pasa a situarse Mm, del bando contrario, como si nunca hubiera dicho lo que dijo, porque mm, pasa también eso. Yo creo que es más honesto cuando uno dice, bueno, a ver, yo antes pensaba esto, hoy no pienso esto. Por ejemplo, yo antes pensaba que era ridícula la oposición y los comentócratas cuando decían que la 4T tenía un proyecto autoritario. Y hoy no me parece tan descabellado mm. afirmarlo después de haber visto cómo plantearon el plan C en el último año de gobierno de López Obrador y las reformas que han venido haciendo y lo que hicieron con el Poder Judicial y lo que tal vez hagan en materia electoral, pues ya no puedo afirmar tan tajantemente que aquí no hay un proyecto autoritario ni ridiculizar a la oposición como la ridiculizaba yo antes cuando decían eso. Y eso es porque ellos también cambiaron. Entonces yo también me toca situar en otra posición cuando veo que ellos mismos también cambiaron y que quizás, pues algunas de las críticas que le hacía la oposición, algunas, no todas, pero Claro, algunas sí eran ciertas. claro, Y creo claro. que también debemos ser capaces de decir eso sin que nos vean como traidores o progres buena ondita o ese tipo de cosas. Claro, sí, sí, sí. No, lo que acabas de decir es la mera, mera verdad y yo soy súper fanático del superpoder que todos tenemos y nadie quiere usar, el cambio de opinión y eso es algo que debemos ejercitar más. Pero excelente, realmente Hernán, qué gusto platicar contigo. Gracias nuevamente por Al contrario, acompañarnos y sigamos la conversación. Ojalá te podamos invitar de vuelta con una siguiente ronda de preguntas cuando ya estés haciendo algo. estaría encantado. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Hernán. Es un gusto tenerte aquí. Y bueno, pues como lo has dicho, se vale cambiar de opinión y hay que seguir escribiendo y seguir pensando diferente. Muy bien. Gracias, Hernán. Un gusto. Saludos, gracias. Muchas gracias, Hernán.